Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso, con esperanza, en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Héctor Abad Faciolince, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué siente cuando escucha este poema? Bueno, yo también me lo sé de memoria, entonces siento que resuena como en un eco por dentro. A mí me gustan sobre todo algunos versos mucho. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Es brutal ese. Eso es bonito, ¿no? Eso es muy bonito. Este poema de Borges que acabamos de leer se titula Epitafio. Lo llevaba su padre, el médico y militante por los derechos humanos Héctor Abad Gómez, en el bolsillo cuando lo acribillaron en Medellín en el 87. Y usted ha convertido en una obra maestra de la literatura colombiana la historia de su padre en El olvido que seremos. Su padre era un héroe. Bueno, era una persona muy sencilla, era una persona ingenua, alegre, buena, creo yo, casi siempre muy buena. Y yo no creo que él hubiera aspirado a ser un héroe, pero un poco sí se convirtió en eso. A lo que él aspiraba realmente era a que su vida fuera bonita, a él le gustaba mucho el arte, era una persona muy estética, le gustaba la belleza, pero no creó obras de arte. Quiso hacer de su vida una obra de arte, creo yo. Y es muy bonito que estemos hablando de él hoy porque estaría cumpliendo 100 años. Entonces me gusta, digamos, como conmemorar o celebrar su centenario aquí con usted. Es precioso. Sí. A su padre lo mataron por defender la igualdad, básicamente. Sí, la igualdad, la justicia, cosas muy elementales como el derecho al aire limpio, al agua potable, a una vivienda digna, a la educación, a la salud. Cosas que a uno le parecerían pues normales, pero que sonaban muy subversivas en la Colombia de 1987 e incluso para algunos en la Colombia de hoy. Como le decía antes, era una persona elemental y sencilla, un médico salubrista que vacunaba, que nos enseñaba a lavarnos las manos minuciosamente, como ahora se nos sugiere todo el tiempo. Entonces, pero llevaba una vida bonita cuando hacía algo público, cuando era profesor, cuando era activista, cuando defendía los derechos humanos, pero también una vida bonita, familiar, íntima, en la intimidad. Era buena persona en las dos esferas. Y eso no siempre se combina. A veces hay grandes personajes públicos con una familia asquerosa, o asquerosos políticos o activistas con una familia maravillosa. En el caso de mi papá no era así, combinaba bien ambos aspectos de la vida, la privada y la pública. Para quien no se haya sumergido aún en el olvido que seremos, ¿quién mató a su padre? Bueno, exactamente las personas que dieron la orden no sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres. Los sicarios que lo mataron son una especie de extensión de la pistola, del arma. No son ni siquiera seres muy pensantes, son gente a las que les aprietan como un gatillo en la oreja o en la cabeza y disparan. Ellos no importan mucho. Pero los que lo mandaron a matar son, él mismo lo decía, él lo había denunciado por crímenes anteriores, era una mezcla entre grupos paramilitares, personas de la inteligencia militar del Estado y algunos políticos que temían las denuncias y las cosas por las que mi papá luchaba. Sus nombres uno podría
tratar de adivinarlos, pero sin tener las pruebas, yo nunca me he atrevido a decir esos nombres. La confesión, o lo más parecido a la confesión del asesinato, lo escuchó un sobrino suyo y por casualidad. Es verdad, sí, es verdad, un sobrino mío. A él no le gusta que yo hable de esto porque le da miedo, y cuando lo lee o lo oye se asusta. Estaba en una hacienda en el norte de Colombia, una hacienda ganadera. Esa hacienda era cuidada por un pequeño grupo de paramilitares, que era habitual que cuidaran haciendas. Y cuando se cumplió un aniversario del asesinato de mi padre y salió en las noticias de la televisión, no sé, una pequeña nota recordándolo, ellos dijeron: a este hijo de puta comunista, como se dice en Colombia, lo matamos nosotros porque era un profesor de la Universidad de Antioquia muy peligroso. Entonces, bueno, sí, se sabe de dónde vienen las cosas. ¿En qué momento su padre deja de ser un médico, un profesor, para ser un objetivo a batir? Pues la fecha exacta es muy difícil saberla. Mi mamá siempre nos decía: no, a Héctor no le van a hacer nada, a él no lo van a tocar, a él todo el mundo lo respeta y lo quiere mucho. Tal vez por eso nosotros, mis hermanas y yo, nunca pensamos en esconderlo, en sacarlo de la casa, en mandarlo a otra ciudad, a otro país, que se exiliara como algunos amigos de él después de su muerte. Pero a finales de los 80 y luego durante una década más o más tiempo, la vida en Colombia se volvió irrespirable para los activistas de derechos humanos. Todavía lo sigue siendo para muchos, aunque en menor medida. Y sí, en algún momento de esos años, probablemente cuando él empezó a defender con muchísima fuerza a un muchacho que habían desaparecido, probablemente los del ejército, y cuando empezó a protestar porque estaban matando como si fueran moscas a los militantes de la UP, un partido de izquierda, yo creo que ese fue el momento en que dijeron: a este hay que, como decía el jefe paramilitar Carlos Castaño, a este hay que anularle el cerebro, así lo decían ellos. Anular el cerebro. Sí, sí, se sentían muy orgullosos de anularle el cerebro a los profesores. Mataron a muchos profesores de la Universidad de Antioquia, y cuando este tipo asqueroso, Castaño, escribió un libro que se llama Mi Confesión, así llamaba sus crímenes: anularles el cerebro a los peligrosos izquierdistas. Su padre, hay una escena, su padre llevando a sus hermanas a un hospital, a visitar hospitales, les decía: ¿qué tiene este niño? Hambre. Y este, hambre. Y esta otra, hambre. Sí, ese es un recuerdo de mi hermana mayor, Mariluz, que la llevaba al hospital infantil de Medellín y le mostraba a estos niños desnutridos y le explicaba que la primera causa de muerte en realidad no era la última, no era que se estuvieran muriendo, qué sé yo, de diarrea o de tos o de quién sabe qué, sino de que los habían alimentado muy mal, que no tenían comida. Y bueno, creo que en la película de Fernando Trueba, no recuerdo bien, pero creo que no está solo mi hermana mayor, sino varias de las hermanas en esa escena. Su padre asumía que podían matarlo. Me ha dicho que ustedes no, que si no, quizá lo hubiesen sacado de la ciudad, no lo sé, tomado medidas. Pero su padre, dentro de él, sabía el riesgo que corría. Bueno, usted empezó esta entrevista leyendo un poema que mi padre llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Ese poema estaba envolviendo una lista de personas amenazadas por los paramilitares, amenazadas de muerte. En esa lista se decía que los iban a matar. En esa lista estaba el nombre de mi papá. Y llevaba un poema sobre la muerte y el olvido. Él nunca nos lo dijo explícitamente, pero cuando ya no tuvo voz, nos lo dijo con ese poema y con esa lista. Y también se lo dijo a uno de sus amigos, a Alberto Aguirre, porque le dijo: creo que ahora la cosa sí es en serio, lo de las amenazas, y tenemos que ir a hablar con el alcalde. Y de hecho al día siguiente él tenía una cita con Aguirre y con el alcalde. Unos meses después yo fui donde este alcalde, porque a mí también me amenazaron, y él me dijo: aquí hay mucha gente que está matando, no puedo hacer nada, lo único que le puedo ofrecer es mi carro blindado y que se vaya ya mismo para el aeropuerto.
Y eso hicimos. Usted estaba también amenazado hasta el punto de que el día que mataron a su padre, a usted le llama pensando que el muerto era usted. Yo soy una persona muy distinta a mi papá. Me he dedicado solamente como a leer y a escribir. Pero sí, después de su muerte hice un discurso en la reinstalación del Comité de Derechos Humanos, un discurso muy derrotista, muy triste, donde yo les decía a los otros que estaban: yo creo que ustedes no van a ganar esto, creo que nosotros ya perdimos la guerra y yo me temo que a ustedes los pueden matar. Pues el hecho es que de los 4 que hablamos, a 3 de ellos los mataron. Al que asumió la presidencia del Comité de Derechos Humanos y a los otros 2 que hablaron. Un conservador, un liberal, un comunista, era una cosa de varios grupos. Y yo, el 25 de diciembre del año 87, llegué al aeropuerto de Barajas y bueno, y por eso me salvé. Ese día de Navidad fue el viaje más triste de mi vida. Yo lo recuerdo como un avión vacío que salió de Panamá y aterrizó en Madrid, y sin merecérmelo, digamos, por carambola, tuve que escaparme de mi país, no porque yo hubiera hecho nada, ni por la gente, ni por los derechos humanos, ni por nada, tal vez por llevar el mismo nombre de mi padre. ¿Fue un exilio, una huida, una salvación? ¿Qué fue aquel viaje? Sí, una huida. Yo tenía una niña, que la tengo, de 1 año, y tenía mucho miedo. Nosotros éramos una familia destrozada por el dolor y por el miedo. Una de mis hermanas había perdido la razón. Nada, pudimos reconstruir esa familia con los años y gracias a mi madre, que era una mujer extraordinaria, que acaba de morir hace 3 meses. Y ella tenía muchísima fuerza, mucho carácter y mucha alegría. Pero en esos primeros meses todo era miedo y terror y soledad. Yo ahora me siento muy arropado y mucha gente me conoce y leen mis libros y me hace una entrevista, pero yo cuando llegué aquí, a los 28 años, yo estaba en una soledad absoluta y no tenía ni trabajo ni nada. Mis hermanas me habían vendido el carro de mi papá, me regalaron el dinero de la venta del automóvil y con eso me vine. Y bueno, ahí volvió a empezar la vida, para mi hija sobre todo, para mi hija, para enseñarle que la vida es bellísima y que la vida es alegre y que yo no iba a ser un padre rencoroso, ni un padre destrozado, ni un padre, apabullado, sino un padre como había sido el mío conmigo, un padre feliz, un padre optimista. ¿Y lo cumplió, lo de no ser rencoroso? ¿No guarda rencor? No, sobre todo después de haber escrito El olvido que seremos, creo que soy la persona menos rencorosa del mundo. Tenía que contarlo. Mi venganza fue simbólica, fue una venganza de palabras, pero nunca una venganza real. A mí no me interesa ni la cárcel ni nada para los asesinos. A mí me interesaba mostrar una vida bonita, una vida digna, mostrar un asesinato injusto, y ya con eso me siento muy tranquilo. ¿Cómo reaccionó la Iglesia al asesinato de su padre? Bueno, mal, sobre todo porque el cardenal arzobispo de Medellín era un señor que detestaba la teoría de la liberación, estaba muy a la derecha, Monseñor Alfonso López Trujillo. Después lo llevaron al Vaticano y se dedicó a tareas tan tontas como perseguir el condón en África, porque decía que eso no servía para prevenir el SIDA y que al contrario alimentaba la lascivia y no sé qué más barbaridades. Bueno, este señor, cuando le iban a hacer una misa a mi padre, mi mamá era muy creyente, le prohibió al párroco del barrio donde quedaba la iglesia pues cerca de mi casa, en el barrio Laureles, le prohibió que hiciera la misa de muertos porque mi papá era un ateo comunista. Mi papá era un agnóstico, él decía ateo de tierra. Cuando se montaba en un avión se daba la bendición. Usted de pequeño tuvo que elegir entre su padre y Dios, ¿no? La monja Josefa le dijo... Sí, la hermanita Josefa me dijo que mi papá se iba a ir para el infierno, pero yo empecé a imaginarme el cielo sin mi papá, que era mi mayor adoración, y el cielo sin mi papá no me gustó nada. No le interesaba un pelo, ¿no? No me gustó nada. Usted se crió en Medellín, una ciudad preciosa, una ciudad que era idílica y que se convirtió en un infierno violento.
¿Cómo fue asistir a esa degeneración de la ciudad, a su caída al infierno? Yo no sé si fue idílica o si es que uno idealiza su infancia, pero sí, a mí me parece que en los años 60 yo iba a la escuela caminando muy tranquilo, a la escuela del barrio, a los 7 años, sin ningún problema, sin ningún peligro. Yo iba al kinder, a los años de primaria, y al principio de los años 60, a mediados, Medellín sí era una ciudad muy tranquila, la ciudad de la eterna primavera. En realidad no era violenta. Y entonces siempre la vemos como el título de una novela de un amigo mío, Juan José Hoyos, El cielo que perdimos, ¿no? Una ciudad en la mitad de los Andes, muy verde, con mucho sol, con un clima estupendo, con mucha lluvia, con mucha agua, feraz, llena de vida, llena de plantas. Y bueno, no sé, algo se destruyó. Vinieron a ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Narcotráfico, en la ciudad de Pablo Escobar, desigualdades, muchos pobres indignados con su pobreza, atracos, un Estado despiadado cuya cara era sobre todo la cara de la policía o del ejército, muchas necesidades insatisfechas, mucha inseguridad. Y todo eso se fue mezclando, guerrilla, secuestrando, hacendados furiosos, ¿no? Todo eso se disolvió en una mezcla de violencias. Usted firmó en El Espectador de Colombia esta descripción de su país. Colombia como país se parece un poco a esas personas que fueron maltratadas en la infancia. No hemos vivido nunca verdaderamente en paz y en calma, sino siempre con miedo. ¿Cómo se le quita el miedo a un país? Yo no sé. Muchas guerras civiles, muchos deseos de resolver los problemas con armas, con peleas, con balazos, poco diálogo, ausencia de padres, muy pocos hombres como dignos de su labor de padres, muchas mujeres solas, las admiro muchísimo, madres solteras, madres de familia, y hombres ausentes. Hay una expresión en Colombia que a usted le horroriza, que es: madre no hay sino una, pero padre es cualquier hijo de puta. Sí, es una frase que se repite allá y que para mí era incomprensible, porque yo padre no solo había tenido, sino que había tenido mucho padre, hasta demasiado incluso. Pero sí, desgraciadamente, no sé, los problemas de Colombia son numerosos, son muy difíciles de resolver, pero por mal que estemos, hoy, en el año 2021, 100 años después del nacimiento de mi padre, no estamos tan mal como en los tiempos de la violencia del año 48, 50, o como en los tiempos esa era la violencia política entre liberales y conservadores, o como en los tiempos de la Guerra de los 1000 días, cuando nació mi abuelo en el año 1900, o como en los tiempos de finales del siglo pasado, cuando mataron a mi papá. Estamos con problemas muy parecidos, pero de menor intensidad. En Medellín, en el año 91, mataron a 7.500 personas, entre ellas 1.000 policías, por orden de Pablo Escobar. En Medellín, hoy en día, matan muchísima gente. Probablemente matan tantas personas como en España entera en todo un año o más, como 700. Son demasiadas. Pero no estamos en el infierno del año 91, estamos en el purgatorio de hoy. ¿Vive su país con miedo a una recaída? ¿O vive usted con miedo a que su país recaiga? Es un país crispado, un país polarizado, como en parte lo está Chile en este momento, debatiéndose entre el renacer de una extrema derecha nostálgica de la dictadura y una extrema izquierda que cree todavía en los atajos de la revolución. Creo que en Colombia pasa un fenómeno parecido y que en Europa hay indicios de lo mismo. Yo creo que los seres humanos, por tanteo, han ido encontrando algunos sistemas que funcionan un poco menos mal. Esos sistemas, casi todos, están en Europa y yo diría que hay que preservarlos. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en muchos aspectos en un referente para el mundo entero, pero hay muchos que quieren romper ese referente y decir que nada se ha logrado,
que el hecho de que no haya guerras entre Francia y Alemania, entre Gran Bretaña y qué sé yo, y España, o Italia y Estados Unidos, es poca cosa, no es poca cosa. Estos decenios pacíficos, casi todos, han enseñado mucho, y han enseñado también que lo que se hizo más allá en el este, la revolución, tampoco conducía a un paraíso, y que más vale cierta evolución por la justicia, y no sé, que ciertos sistemas parecidos a la socialdemocracia, un liberalismo combinado con justicia social, son de los menos malos. Yo aspiro a algo parecido en Colombia, pero si lo digo, me dicen que tengo un pensamiento colonialista o europeo, no sé qué, pero es que no se ve nada mucho mejor en la historia del hombre. Esta semana, el lunes, estuvieron en esta mesa, en el estudio de Hora 25, juntos en ese micrófono, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exjefe de las FARC, Londoño, alias Timochenko. Y estuvieron aquí y estuvieron hablando y dijeron, ambos quisimos matarnos, ambos nos hicimos la guerra, uno desde la legitimidad del Estado, el otro desde la selva liderando la guerrilla, pero decidimos remar hacia la paz y, oye, 5 años después de impulsar aquellas conversaciones, estamos en este estudio de radio de la cadena SER hablándonos y mirándonos a los ojos. ¿Usted se sentaría con quienes mataron a su padre? Uy, qué pregunta. Difícil. No les daría la mano, pero creo que sí me sentaría. Sin darles la mano, estaría dispuesto a oírlos. A mí lo que hicieron las FARC y el Estado colombiano, el proceso de paz, estuve totalmente de acuerdo con él, lo apoyo. Los de la extrema derecha empezaron a decir que Santos le había entregado el país a la guerrilla, lo cual es una gran mentira. Tienen unos pocos senadores que se han acogido a las reglas de la democracia y hay que respetarlos. Y yo creo que el mismo Álvaro Uribe, cuando les dio una paz a cambio de nada a miles de paramilitares, también a su manera contribuyó a pacificar un poco el país. De hecho, las cifras de asesinatos han disminuido gracias a 2 procesos de paz. Yo también apoyé el de los paramilitares, lleno de injusticias, lleno de impunidad. Pero si por un lado un tipo como Santos apoyó y no se opuso a ese imperfectísimo proceso de paz con los paramilitares, Uribe y su gente de la extrema derecha, en cambio, no han apoyado y no han ayudado a que se consolide el proceso de paz con las FARC. Eso me parece a mí una gran traición al país y algo muy grave. Yo creo que así como en España hubo un proceso de transición hacia la democracia que quiso dejar atrás heridas, que no quiso insistir una y otra vez en los crímenes, sino en el futuro, creo que eso también es ejemplar para nosotros y deberíamos actuar de una manera parecida. Si ustedes se han quedado con ganas de conocer mejor a Héctor Abad Gómez, padre de Héctor Abad Faciolince, ese médico que se jugó la vida y que la perdió por mejorar la vida de sus compatriotas, lean El olvido que seremos, un clásico ya de la literatura colombiana que publicó Alfaguara. Héctor Abad Faciolince, ha sido un placer y un honor compartir juntos esta celebración esta noche del que habría sido el centenario del nacimiento de su padre, el cumpleaños número 100 de su padre. Gracias por estar en Hora 25. Muchas gracias a ti y a los oyentes.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.